Buenos días, descubridores de historias. Espero que estéis pasando un agradable verano. Yo aquí en Madrid estoy pasando bastante calor, así que os mando un saludo allá donde me estéis escuchando. Así que vamos a empezar con este segundo capítulo del podcast. Recordar que en el capítulo anterior os hablé sobre qué era la novela ideal y os hablaré por qué escribir novela ideal, o al menos por qué escribo novela ideal. Para responder a por qué he decidido centrarme en la novela ideal, es necesario hablar un poco del sector y de las categorías literarias que hay en el mercado en la actualidad. Es sabido por todos que los escritores tienden a encasillar sus libros en determinados géneros, a fin de facilitar que el lector los encuentre. Al final, cuando un lector acude a una biblioteca, a una tienda online o viceversa, busca las categorías literarias que más le gustan y de esa manera logra encontrar los libros que ha ido a buscar. En ese aspecto es una bendición que los autores incluyamos nuestras novelas en los grupos o categorías ya establecidos. Imagina por un momento si tuvieras que buscar una novela muy concreta sin la posibilidad de filtrar los ejemplares. Con la cantidad de libros que hay tanto en bibliotecas como en tiendas y e-commerce, etc., sería un auténtico caos encontrar uno muy concreto. Y la gente, me atrevo a suponer, que habría dejado de leer hace mucho tiempo. En vista de esto, al final yo misma he tenido que ceder ante el encasillamiento y meter mis novelas en categorías literarias que, aunque no son exactamente de mi agrado porque no definen exactamente el tipo de novelas que yo escribo, sí que es necesario para facilitar ese camino al lector y que pueda encontrarlo con relativa facilidad. En el caso de Bajo el mismo sol, elegí la novela histórica como categoría, general para encasillarla, debido a básicamente las dificultades que tuve para escribir el libro. Al fin y al cabo, la parte de ambientación histórica es una parte que lleva mucho tiempo, a la que yo le tengo especial cariño porque he aprendido mucho de ella, a pesar de lo que me ha costado, recopilar la información y, por supuesto, no toda la información la he podido meter en el libro después. Pero aún así, es la parte que más me ha costado y que a la hora de elegir una categoría de las típicas que hay en las tiendas online en las que yo promociono mis novelas, he decidido encasillar Bajo el mismo sol en esa categoría. Que un escritor tenga que ceder en este aspecto no significa que no pueda crear una nueva categoría literaria que defina mejor sus novelas. De ahí lo recomendable, y al menos esto es lo que yo recomiendo, que es tener una página de autor propia, para que puedas expresar los entresijos de esa nueva categoría sin restricciones y con la oportunidad de explicar al detalle lo que significa, al menos para ti, y poder exponer a los lectores tu punto de vista. Por tanto, es muy recomendable crearla por una cuestión muy sencilla de nombrar, aunque no tanto de explicar, y de la que vamos a hablar hoy, que es la diferenciación. Para mí, la diferenciación es la capacidad de desbancarse del resto, de desarrollar algún aspecto que permita a los lectores identificar tus libros con relativa facilidad y crear una comunidad fiel a la que puedan acudir los lectores y en las que tú aportes algo único e insustituible. Por tanto, crear una categoría única para tu libro tiene una serie de ventajas, al menos estas son las que yo he encontrado en mi camino de la novela ideal, y en el caso de esta categoría puedo resumirlo en tres aspectos, ¿no? En primer lugar, la novela ideal se trata de un género, digámoslo así, que se sustenta sobre un pilar moral, una convicción que para los que la siguen, y son estos los lectores de este tipo de libros y los que interesa atraer, nunca pasa de moda. Es más bien todo lo contrario. Suelen ser valores que se afianzan con el paso del tiempo.
En este aspecto, la novela ideal actúa como una especie de combustible para mantener en el subconsciente ese ideal, esa convicción, y hacer reflexionar sobre ella a los lectores. Es un efecto muy similar a los dibujos animados que veíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Y que nos enseñaban mientras nos divertían. Ese era el caso de la serie de Érase una vez el cuerpo humano. Yo esa serie de libros, que también venía acompañados de vídeo, la veía mucho cuando era pequeña, y gracias a ese tipo de formato, por así decirlo, yo aprendí muchísimo sobre el cuerpo humano y también la parte de historia, ¿no? Que también tenían una sección de historia, las mismas personas que habían creado esa parte, y como ese ejemplo puedo poner varios. No sé si recordáis también que había una colección de El maravilloso mundo de los animales de Disney, creo recordar que era, y yo esos vídeos, esos documentales, me los he chupado una y otra vez continuamente. Entonces, cuando hablo de, digamos, ese formato que permite mostrar un punto de vista o enseñar algún tipo de realidad del autor hacia los lectores, pues me refiero a ese tipo de formatos, ¿no? Esa posibilidad de crear una novela en la que tú puedas exponer tu punto de vista de una forma entretenida para que los lectores pues puedan asomarse a la forma de pensar que tú tienes, sin que al final el libro se convierta en una especie de panfleto filosófico. Bien, es cierto que, aunque la novela ideal no pretende enseñar nada, sí pretende atraer a los lectores que consideren ciertos valores muy importantes, como por ejemplo la libertad. Al poner el foco sobre un elemento imperecedero, como son las convicciones, no se debe una preocupar de que el género tenga más o menos fama a medida que pase el tiempo. Los libros individualmente pueden tener fecha de caducidad. La novela ideal, las convicciones sobre la cual se sustenta, no la tiene. Por otra parte, una de las quimeras que tenemos los autores polifacéticos, entre los cuales me incluyo, es que los lectores nos perciban como escritores de nicho, y cuando digo escritor de nicho me refiero a el momento en que un autor escribe, por las razones que tenga, varios libros de un género concreto, y a raíz de ello se le tiende a definir como un escritor de terror o de thriller o de comedia, etc., ¿no? Es decir, esa tendencia, digamos, del público a clasificar a los autores en géneros concretos dependiendo, digamos, del grueso de su oferta editorial, por así decirlo. En mi caso, a mí me gusta mucho la historia, seguiré escribiendo libros de novela histórica, básicamente. Sin embargo, no estoy pensando en quedarme solamente en este género. Por tanto, en mi caso, la necesidad de crear una nueva categoría que sea capaz de almacenar todos mis libros, todas mis obras, es bastante recomendable para evitar precisamente que me cataloguen como un tipo de escritora concreta, en un género muy concreto, de manera que cuando escriba pues una novela que se salga de ese género, pues que la gente no se lleve a espanto ni se lleve una sorpresa, ¿no? Por así decirlo. Normalmente cuando un escritor que se ha convertido en un escritor de nicho, aunque no haya sido esa su intención, quiere cambiar de género, pues muchas personas lo consideran como algo raro o antinatural. De la misma forma que un amigo que le gustan mucho las tortitas y que un día de repente pues ya resulta que no le gustan. Por tanto, la novela ideal es un concepto mucho más amplio que se fija en una convicción y en un aspecto tan concreto como puede ser la estructura o la ambientación de la trama. Me permite pivotar y escribir en varios géneros distintos sin convertirme, o al menos intentando evitar en la medida de lo posible, convertirme en una escritora de nicho. Por otro lado, y esta es otra ventaja de la novela ideal, este género nuevo se encuadra dentro de las
categorías conocidas en marketing como el océano azul. La estrategia del océano azul, para aquellos que no sean muy avezados en marketing, es un espacio donde no existe competencia, un lugar donde el agua no está teñida con la sangre de los que pierden, sino que se trata de un lugar exuberante donde se encuentra solamente la comunicación del novelista y sus lectores. Se trata, por tanto, de crear un rincón nuevo en el mercado. Por tanto, la novela ideal trata de crear un rincón nuevo en el mercado literario donde se ponga el foco en las convicciones de manera que se pueda generar interés en lugar de intentar competir con todo el mundo dentro de las categorías tradicionales, como puede ser pues, la novela histórica en mi caso. Crear este tipo de categorías es muy importante, sobre todo para autores que son noveles y que estamos empezando, ya que la cantidad de libros que se imprimen en un género concreto, y me refiero a géneros literarios generales, ¿vale? Los que son conocidos ahora mismo, los libros que se imprimen en cada uno de ellos son muchos, y los autores más famosos, como es lógico, pues acaparan la mayor parte de la atención del público. Por tanto, seguir el mismo mensaje y la misma estrategia de escritores que ya llevan mucho recorrido por delante de nosotros, crear una nueva categoría no implica reinventar la rueda ni revolucionar el mundo de la literatura. De hecho, ya te comenté en el podcast anterior que la novela ideal no es en sí, en esencia, algo revolucionario, sino que es una manera de reenfocar el mensaje que se pretende transmitir a través de los libros. O dicho de otra forma, se trata de abarcar la novela desde una perspectiva diferente, no necesariamente crear algo que ya no existía antes. Es cierto que cuando se crean este tipo de espacios y se sigue la estrategia del océano azul, existen ciertos reparos porque lo normal en este tipo de situaciones es atraer a mucha menos gente. Porque es necesario explicar qué significa esta categoría concreta, ¿no? En el caso de la novela ideal, recordemos que el primer podcast empezó precisamente por explicar qué era la novela ideal. Que atraigas a menos gente, los que acudan será porque les gusta tu estilo, les gusta tu filosofía y esencia. Y eso es imposible que te lo copien. Poder definir una categoría nueva en la que incluir tus novelas, desde luego no es inmediato. Se necesita de un trabajo de introspección para averiguar pues, la parte que te diferencia y tratar de defender esa postura frente a los demás. No pienses que este trabajo lo he hecho en un día. Incluso es muy probable que veas aún publicaciones en las que uso la categoría de novela histórica para encuadrar bajo el mismo sol. Esto se debe, como he dicho antes, a facilitar al lector su búsqueda, ya que no poseo mi propia plataforma de venta en mi web y aún dependo pues, de muchas plataformas que manejan categorías generales y no tan específicas. Puede que con el tiempo, a medida que vaya colgando más podcasts, a Amazon pues, se le ocurra en algún momento crear esta categoría de novela ideal. Pero por el momento tendremos que ceder en algún aspecto y al menos en la parte de las plataformas digitales mantener el género literario normal. Sin embargo, yo seguiré defendiendo mi postura y mi visión de la novela ideal a través de mis podcasts, mis publicaciones y mis, plataformas de comunicación con los lectores. Y volviendo ya al inicio de la cuestión, al motivo de este podcast, ¿por qué escribir novela ideal, ¿no? Para rematar esta idea, pues en mi caso, escribir novela ideal lo hago porque me permite escenificar en la propia palabra el mensaje que pretendo transmitir y que define mis novelas y me define a mí como escritora, de manera que no me encasilla en un género concreto. Además, disfruto de un espacio en el que mi visibilidad es mayor y mi mensaje
si no llega a tanta gente, al menos lo hace de manera mucho más efectiva. Por tanto, crear una categoría nueva, como puede ser la novela ideal o cualquier otra, dependiendo del punto de vista único que tú tienes como escritor, es una estrategia muy recomendable, sobre todo para escritores que son noveles o para aquellos que, aun sin ser noveles, pretenden, digamos, ofrecer al mundo una parte única e insustituible de sí mismos. Al final, los artistas, aquellos que han sido reconocidos en el mundo, se les puede categorizar, digamos, por algo que han hecho mucho mejor que los demás, o al menos, si no mejor, algo que ha sido mucho más impactante para el público. Por tanto, y recopilando ya para terminar esas 3 ventajas que proporciona tener una categoría única en la que puedas encuadrar tus libros, estaría en primer lugar la posibilidad de tener un espacio en el que puedas mostrar una comunicación, puedas mostrar esos valores o ese mensaje que pretendes transmitir, esa parte que te diferencia del resto de manera clara y concisa, a través de un canal directo, es decir, de ese océano azul que tú mismo creas, y al mismo tiempo evitando pues encasillarte, digamos, en una categoría concreta, a menos que sea ese el objetivo que persigues. Yo en mi caso no me gusta nada que me encasillen. De hecho, no es una casualidad que haya empezado mi saga de libros por la convicción de la libertad, porque es precisamente esta convicción la que yo considero con gran diferencia la más importante. De ahí la necesidad que tenga de crear una categoría propia como la novela ideal. Pues hasta aquí, Descubridores de Historia. Seguiré transmitiendo mis conocimientos en este aspecto. Espero que esta nueva parte te haya gustado, de por qué escribir novela ideal, cuáles son los beneficios, al menos que yo veo, de crear una nueva categoría literaria en la que encuadrar nuestros libros. Y por supuesto, este tema lo seguiremos mirando con mayor profundidad. Y el próximo día pues hablaremos de cómo empezar ese proceso de introspección para averiguar qué nos hace únicos y podamos construir esa nueva categoría en la que encuadrar nuestras novelas. Por tanto, nos vemos en el siguiente podcast. Por supuesto, estoy abierta a cualquier sugerencia que me podáis comentar y podéis comunicaros conmigo a través de mi página web. Gracias por escuchar el podcast hasta el final y que tengas una semana de novela.